Les presentamos el proyecto de extensión académica y vinculación con el medio del segundo semestre del año 2020, titulado Diálogos Universitarios sobre Equidad de Género y Diversidad, Desafíos de Género para el Chile del 2021. En este quinto diálogo, titulado La conciliación de la vida privada y familiar con la nueva ley de teletrabajo, más allá de la emergencia sanitaria del año 2020, participa como comentarista Álvaro Domínguez Montoya, abogado y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y máster en Derechos Sociolaborales de la Universidad Autónoma de Barcelona, académico del Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Lo acompaña como invitada Daniela Marci Muñoz, abogada y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad de Bolonia, directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso y profesora de Derecho del Trabajo de la misma casa de estudios. Bueno, hola a todos, hola a todas, espero que estén bien. Quisiera comenzar dando las gracias a la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción por generar este espacio tan fructífero que ha tenido tan buenos conversatorios, tan buenos diálogos, y en especial a Jimena por invitarnos a hoy a estar compartiendo, y en especial a Daniela, que nos acompaña en estos diálogos al alero de la Dirección de Equidad de Género e Identidad de la UDEC. ¿Ya? Así que, hola Daniela, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación, y a Jimena Goché, que fue la que instó el espacio, y a ti por darte el tiempo de participar también en estos temas que son en todo caso muy importantes en los espacios universitarios hoy. Gracias. Bueno, para quienes, no necesita presentación Daniela, pero nunca está de más. Daniela Marci Muñoz es abogada, es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster de Derecho del Trabajo por la Universidad de Bolonia, y actualmente es académica de la Universidad de Valparaíso y directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la misma casa de estudio. Así que creo que mejor no podría tener un perfil nuestro invitado hoy para precisamente hablar sobre trabajo, mujer y perspectiva de género. Así que gracias una vez más, Daniela, por estar compartiendo con nosotros. ¿Ya? Daniela, me gustaría preguntar y partir un poco en contexto para iniciar los motores, con una cuestión que es propia de nuestra disciplina. ¿Ya? El derecho al trabajo históricamente ha cumplido una ambivalente función. Por una parte tiene por finalidad esencial su ethos, es la protección de trabajadores y trabajadoras, pero por otro lado también institucionaliza, encausa el conflicto social mediante la normalización del sometimiento de una voluntad a otra, mediante la idea o la noción jurídica de subordinación. ¿Ya? Y particularmente en este esquema, y acá me gustaría centrar un poco y conocer tu opinión, Daniela. Bueno, ya la conozco, pero el derecho al trabajo, a su vez, con sus instituciones, reproduce y normaliza roles y estereotipos de género con el que se invisibiliza a las mujeres en el mundo del trabajo. ¿Ya? Entonces, Daniela, en este escenario que es bastante hostil de interseccionalidad, ¿cuál es el rol que le cabe a la perspectiva de género en el mundo del derecho del trabajo? Como me lo he ido explicando yo a propósito de esa premisa que tú instalas, que es como la primera gran cuestión de la que uno se tiene que hacer cargo cuando estudia el derecho del trabajo, que es como el derecho autorizado a esta situación de sometimiento de un particular respecto de otro. Es con algunas ideas que a mí me sirven mucho para ordenar el problema. Primero, decir que el derecho del trabajo es un proyecto de evolución social, porque el derecho al trabajo no inventó el fenómeno del poder en la sociedad,
ni inventó el trabajo, inventó una forma de trabajo o modeló una forma de trabajo, pero el trabajo acompañado a la humanidad, y el poder es un fenómeno de cualquier sociedad y también acompañado a la humanidad, y entonces el derecho del trabajo pretende racionalizar esto. Pero ahí viene una segunda cuestión. Sí, y siendo un fenómeno muy espectacular desde el punto de vista incluso de la filosofía, es por primera vez que las personas que trabajan son relevantes para el análisis filosófico, se les considera ciudadanos, todos son hechos inéditos, y algunos dicen no se entiende el siglo XX sin estudiar estas cosas y comprenderlas. Pero también, y ahí viene la perspectiva de género y el feminismo, cómo fue digamos, a mover esta estructura, es decir, cuidado que esto está construido sobre el sometimiento de alguien más, es que es el capitalismo ya del siglo XX el que se da cuenta que es mucho más eficiente que las mujeres se vayan al espacio privado y salgan del trabajo, y el derecho del trabajo le va a hacer una promesa de ciudadanía al hombre. Por eso es que se dice que el derecho del trabajo es un traje a la medida del hombre, y con eso no se está tratando de englobar a la humanidad. Y eso explica, por ejemplo, que muchos derechos hasta el día de hoy son percibidos como excepciones a la regla, privilegios, la maternidad, por ejemplo, vamos a hablar seguramente de eso. Hasta el día de hoy se vive como si se estuviera haciendo una concesión y no como derechos que son requeridos y son derechos de más de la mitad de la población. Entonces, muchas cosas que de hace un siglo atrás, es importante además verlas en esa perspectiva histórica. Primero, saber que la sociedad fue distinta antes para saber que puede ser distinta mañana, en el sentido de que en la industria, la industrialización primero capturó a grupos familiares completos y había un sometimiento general del poderoso, el poderoso que sometía a todos y a todas, y a los niños y a las niñas y a los animales, a todos. Y después viene esto de decir, vamos a dar un estatuto de derechos y vamos a considerar un sujeto relevante, quizás el sujeto más relevante del siglo XX, al trabajador. Y de ahí la perspectiva de género dice, sí, pero ese trabajador no existe sin este trabajo que no tiene ningún reconocimiento social, mucho menos económico, que es todos los cuidados que requiere ese trabajador para poder estar a las 8 de la mañana en la puerta de la fábrica. Y de ahí se abre la discusión completa de cómo el feminismo revisa de punta a punta esta normativa y lo mira con esta forma de reflexión que es finalmente, y decir cómo esto que parece neutral en realidad es discriminatorio. Daniela, y dentro de esa línea, bueno, describes muy bien y sintetizas la lógica propia del derecho al trabajo, cómo va reproduciendo roles y estereotipos, y cómo llega a una perspectiva crítica también desde la perspectiva de género, que da vuelta a esto y lo critica, en esencia, y desmitifica, ¿ya?, la idea sobre la cual hemos construido el paradigma del derecho al trabajo, que es un derecho esencialmente, incluso diría en términos peyorativos, masculinizado, ¿ya? Privilegia una determinada forma de trabajo por sobre otra, invisibilizando, como ya lo dijimos, el trabajo de las mujeres, tanto en lo público como en lo privado. Pero en ese mismo esquema, Daniela, yo sé que tú has escrito harto esto, te he leído con mucho agrado, la verdad. ¿Cuál es el rol que tienen los sindicatos dentro de esta dinámica? ¿Ya? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es la función? ¿Y cuál es el objetivo? Haciendo el engarce también con lo normativo más estatal, ¿ya? Las acciones positivas, ¿ya? Para que las mujeres definan, reivindiquen y representen también sus intereses en los espacios laborales propiamente tal, y a partir también de este cuestionamiento a una de las almas del derecho al trabajo, que es su vertiente individual, más legalista, más positiva, pero por otro lado también esta dimensión o esta segunda cara del derecho al trabajo, que es su alma colectiva. Bueno, el sindicato, como todas las instituciones, tiene esta estructura patriarcal, porque parece el poder, y hay cuestiones. Hay un artículo que está en internet que se llama "El sindicato tiene género". Y el sindicato y la universidad y el poder judicial y el Congreso y todo tiene género, porque el fenómeno del poder
está adscrito a las características o a los prejuicios o a las características que nosotros prejuiciosamente decimos pertenecen a lo masculino. El poder es audaz, es competitivo, es fuerte, es cazador, es frío. Entonces, si pensamos, el poder responde a un estereotipo masculino, y eso es muy decidor, porque entonces, ¿quiénes pueden cumplir con esto? Los hombres. Y por eso una de las razones por las que las instituciones tienden a ser así, y cuando tú las revisas, incluso cuando encuentras mujeres en altos cargos, y esto tú mismo lo has estudiado con la Jimena Goche, tú ves que la mujer va a estar en esos cargos altos, pero que son más de gestión o que requieren habilidades blandas, empatía, pero el que piensa la institución, el que define qué se hace, cómo, cuándo, qué se financia, es el hombre. Porque reproduce esta idea y porque el poder hasta el día de hoy, y ese es un gran dilema, porque algunas personas dicen las mujeres, y eso es medio esencialista, van a cambiar esto. Bueno, por el momento el poder tiene esas características y el sindicato también reproduce eso. Y incluso en Chile ya hace años hay unas cifras que demuestran que el problema no es que las mujeres no pertenezcan al sindicato, se afilian, ahí donde lo hay, porque también el sindicato es una realidad más o menos ajena al trabajo en Chile, se afilian pero no acceden a las directivas, y ahí es ahí donde empieza la pregunta, ¿la ley podría intervenir esto para digamos, acelerar procesos que si esperamos que la cultura cambie van a ser muy lentos? Y otras cosas muy concretas, que el sindicato entonces funciona con los tiempos de los hombres, es decir, fuera de horario de trabajo, en esos espacios, esos lapsos en que las mujeres están en sus casas o tienen que hacerse cargo de su segunda jornada, es el espacio donde se reúne la colectividad a tomar decisiones, entonces se vuelven espacios no pensados para las trayectorias femeninas, digamos, y de esa manera también se vuelven hostiles, por lo menos el acceder a los cargos directivos. Y eso sí que en Chile es muy marcado, o sea, salvo que estemos hablando de un rubro muy feminizado, las directivas están en manos de los hombres. Daniela, tú dijiste algo, una vez te leí también un tiempo atrás, y que hablaba sobre esta falsa dicotomía o este falso dilema o contradicción entre, sobre todo en el tema de cuotas, ¿ya? Que tiene que ver con el dilema de cuestionar o no si la intervención estatal a través de acciones positivas interviene en la autonomía sindical. Por ejemplo, recuerdo que lo hablaste a propósito de las cuotas de género. ¿Cuál es tu opinión frente a eso, frente a este dilema de cómo el Estado va a entrar a irrumpir en un espacio que esencialmente ha sido concebido teóricamente, políticamente como autónomo? Para mí esa postura es honrada intelectualmente en un país que sea muy irrestrictamente respetuoso de la autonomía sindical, como es bien la tradición europea occidental. Ahí es donde han habido grandes discusiones, porque como existe una aversión a la intervención legal, porque son más bien sistemas autónomos, yo entiendo el punto, que la ley nos venga a, por ejemplo, imponer un contenido de negociación, o que la ley intervenga en cómo elegimos a nuestros representantes, puede ser algo que choca con una cultura profundamente respetuosa de la autonomía sindical. Eso no es sostenible en Chile. En Chile el legislador interviene la autonomía completa. Cómo se eligen, cuándo, qué dice la papeleta, cómo nos vamos a huelga, qué está prohibido negociar. Entonces, no entiendo que eso pueda venir enarbolando la autonomía sindical. Sí, hay que reconocer que las organizaciones sindicales no tenían esta bandera al momento de la reforma del 2016. De hecho, ellos no querían que se incorporaran las cuotas. Por eso digo, no me parece muy honrado el argumento, es decir, es por la autonomía, ¿por qué se meten con nosotros? O sea, con ustedes se meten completamente. Entonces, es una intervención que tiene muy buenos fundamentos. Y esto viene, entiendo, de que el proyecto pasó ya existiendo el Ministerio de la Mujer, y lo de las cuotas es posterior a la cuota en el partido político. Bueno,
un caso distinto que yo recomiendo que lo revisen. Hay una autora brasileña que se llama Didi Segodinho, que explica muy bien cómo la cuota llega al sindicato brasileño, y es por la vía de la lucha política interna, que desde los 70 buscó incorporar estos temas, y una historia muy interesante, al punto que hoy, solo por democracia interna y por lo que fueron consiguiendo las mujeres, están en paridad, y su discusión ahora es que les den los cargos más relevantes. O sea, ellos detectan que todavía no le dan los puestos más significativos, pero ya las directivas son mitad y mitad. Pero eso es solo producto de su democracia interna, me parece un caso bello. O sea, ojalá que todo fuera así, pero en Chile se da de otra manera, y a mí me parece que el legislador puede intervenir. Es una cosa que se está dando así. Si no hubieran habido todos estos intentos, más o menos bien, pueden ser medio fallidos en algunos casos. El del sindicato es un caso fallido, el del partido político también, y eso que un poco, por lo menos tenía una sanción clara, no presentar candidaturas que te anulaban la lista, y después se hacían otras cosas para hacer que las mujeres no salieran elegidas, pero así llegamos a la paridad, y esto ha ido, nuestro país de todas maneras muy reglamentarista, y es nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, a mí me parece que el problema es intervenir y después hacer que todo orientación, es programático, es voluntario, que es el peor favor que se le pueden hacer a las políticas de género, como desinflarlas, porque pareciera que entonces estamos haciendo muy de vanguardia y después resulta que no pasó nada, no cambió nada, y eso le hace perder fuerza a los temas. O sea, si al final con cuota no cambió nada, la demanda de género pierde fuerza. Claro, el cambiemos todo, pero para cambiar nada al final. Claro. Daniela, y a propósito de esto último, ¿qué opinas tú sobre la idea de transversalización del género en el mundo del trabajo, y en concreto en el derecho al trabajo, que es una idea más de vanguardia? Me parece que es un temazo, porque por un lado tenemos que trabajar con este modelo del siglo XX, que todavía es válido. Por supuesto que es válido decir el derecho al trabajo es un modelo hecho a la medida, un traje hecho a la medida del hombre, la mujer ahí está en un espacio en que no está cómoda, no está pensado para ella, con una serie de problemas, informalidad laboral o contratos más precarios, brecha salarial, techo de cristal, todo lo que podamos pensar. Pero también la promesa de ciudadanía pareciera que está cada vez menos disponible para nadie. O sea, la precarización del trabajo en general hace muy difícil sostener al día de hoy que el trabajo le permite a la gran mayoría de los ciudadanos tener un proyecto de vida y seguridad y estabilidad y todas esas cosas que son muy deseables socialmente, y que cumplen, y ahí se cumple la función de pacificación. Si tú no tienes eso, el derecho al trabajo no pacifica nada. Hay muchos ejemplos, o sea, no hay muchos ejemplos, hay poco estudio todavía sobre eso, pero algunos estudios sobre la Plaza de la Dignidad demostraban, y esto es interesante para las universidades, que la mayoría de los manifestantes, a diferencia de lo que se pensaba, no eran niños o niñas o adolescentes, eran personas entre 30 y 40 años con educación superior y en un 10% doctorado. Y estaban ahí protestando porque al parecer ese esfuerzo, haber cumplido con todo, no trajo la promesa de ciudadanía, y no es tan difícil advertir que el trabajo está precarizado. Entonces, en algún sentido, el trabajo se feminizó de la peor manera, es decir, la experiencia común se está pareciendo más a la experiencia de la mujer en el trabajo. Precariedad, discriminación, y eso como un primer elemento para decir, bueno, ante este mundo precarizado, ¿cómo entran los hombres, cómo entran las mujeres? Para no pensar un poco como por expediente, es decir, ya voy a tomar el modelo del siglo XX y lo voy a aplicar como sea ahora, ¿no? Porque en realidad están pasando algunas cosas que hacen que este mundo del trabajo no sea exactamente igual al del siglo XX, por cierto. Por poner un ejemplo, brecha digital. Las mujeres ya tenemos algunos pasos en contra, porque por cuestiones de formación, brechas en la educación,
en los estímulos, no tenemos una tan buena relación con la tecnología, y si la tecnología va a ser relevante, ahí vamos a tener otro foco de problema. Pero por otra parte, si uno piensa, por poner otro ejemplo, automatización o robotización, las características del género femenino todavía no han sido reemplazadas por tecnología. Muchos trabajos sí, lo vemos, pero los cuidados no. Entonces es muy posible que ese espacio de cuidado se vuelva relevante y mucho más protegido. Yo pienso que es imposible que después de todo lo que ha pasado no haya una protección para los cuidados distinta, y yo soy de la gente que cree que una vez que ese trabajo sea remunerado, protegido y valorado socialmente, hombres y mujeres van a querer estar ahí. Entonces son como el mundo de la distopía también, como para las mujeres a lo mejor vamos a salir ganando por un lado. Tenemos que luchar contra, por ejemplo, lo de la brecha digital es un gran tema. Me estoy alargando mucho, pero te pongo un ejemplo para la universidad. Por eso hemos estado pensando estas cosas. El feminismo, en un punto, ha hecho que la mujer salga mucho del espacio público porque hay un discurso de miedo fuerte, legítimo, razonable, lo que tú quieras. Pero también eso se ha llevado a las redes sociales, y entonces a mí me parece muy interesante las tendencias que están instalando la idea: las mujeres tenemos que aprender a controlar nuestras redes sociales, tenemos que relacionarnos con la tecnología, porque no podemos salir de ese espacio. O sea, si lo transformamos en un espacio riesgoso, que no manejamos, nos va a repercutir en la esfera personal, por cierto, que se lleva mucho por medio de las redes sociales, y en la esfera laboral también. Y de hecho, la formación en tecnología tiene un componente todavía muy autónomo. No existe la universidad y la carrera que te enseña a ser cabo en la tecnología. Es algo que uno tiene que usar, experimentar, y por eso es peligroso que las mujeres, digamos, no nos salimos de acá porque podemos ser agredidas. No, nosotros tenemos que aprender a controlar, a hacer diseños de seguridad, pero no podemos salir de ese espacio. Oye, Daniela, bueno, no te extendiste por nada, así que dale, no te preocupes. Sí, muy importante tu opinión, así que yo creo que varios te consideramos una experta en el tema, así que ¿quién mejor que tú para hablarnos de esto? Daniela, mira, sacando un poco, o moviendo un poco en el tema, pero también sigue vinculado. ¿Qué opinas tú a propósito de que, bueno, tenemos un modelo de relaciones colectivas que siguen vigentes los pilares heredados de la dictadura, es bastante precario, sigue siendo autoritario? ¿Qué importancia puede tener en esta dimensión colectiva del derecho al trabajo, en nuestro modelo de relaciones laborales, la irrupción, la instalación de instituciones como los planes de igualdad, ¿ya? ¿Y por qué puede tener importancia en nuestro escenario normativo? Precisamente a propósito de lo que estás hablando. Tienen importancia porque son estas formas por medio de la cual la ley acelera cambios que son muy lentos, y esperamos que esto sea solo un cambio de mentalidad. Y en países en que hay respeto por la autonomía sindical, pero que esto se ha vuelto un tema, por medio de los planes de igualdad tú incorporas contenidos obligatorios de negociación. En España, por ejemplo, es a empresas más grandes, ahí hay decisiones, uno dice, esto no voy a cargar con esto a empresas de cualquier tamaño, pero si son más grandes sí les exijo que negocien estas cosas. Yo también tengo la impresión que hay países que tienen mucho más desarrollo. Por cuestiones idiomáticas no conozco directamente los países que siempre parecen mucho más adelante, como los países nórdicos, pero saliendo de ahí, también hay que decir que en España, en Italia, tampoco es que se negocien tantas cosas o que hayamos salido del ámbito simplemente salarial y de dinero. Ese siempre va a ser el corazón de la negociación, pienso yo. Lo que pasa es que ahí hay otros intereses que se podrían también instalar. Es un cruce difícil. Hay experiencias mejores que la nuestra, sí, casi cualquiera.
Pero es importante, yo creo, para el sindicato también, porque tú sabes que el sindicato también no vive su mejor hora, ha tenido muchos problemas de incorporar a sujetos que se han vuelto relevantes y salir del estereotipo del hombre trabajador. Pues el sindicato, su modelo es el hombre trabajador, entonces empezaron a quedar fuera muchos sujetos relevantes como el joven trabajador, ya no entra ahí el joven trabajador, porque el joven trabajador se está incorporando al trabajo de manera precaria, rotativa, entonces el sindicato no lo estaba protegiendo tanto. Hay un choque con las demandas ambientales también, ahí hay un tema, se pueden compatibilizar estos dos mundos, y entre medio de todo eso yo creo que el encontrón más fuerte lo tiene con el feminismo, que es que las mujeres no se han sentido representadas por el sindicato. Entonces, pareciera que hay dos caminos, o que formas organizaciones paralelas, que no pareciera ser lo más adecuado, o das una pelea interna por instalar tu demanda y tú lograr ahí encontrar un espacio de representación de tus intereses. Y a mí me parece que el sindicato también o se abre a esto o va a caer mucho dentro de los actores políticos relevantes para la sociedad. En Chile es difícil verlo porque no tenemos un actor relevante políticamente, pero esto lo comentábamos hace un tiempo con Antonio Bailos, le preguntábamos esto mismo y decía, el sindicato es verdad que ya no es el sujeto, pero no ha salido del podio, estará dentro de los 3 o los 5, de las mareas, decía en España, siempre una marea va a ser la sindical, sin duda, pero ha caído. En Chile ni siquiera se puede decir eso, o sea, entonces yo creo que también entre intervención legal y fundamentalmente cambio la cultura, en todo caso, revolución feminista, la organización sabe que o se sube esta ola o realmente va a pasar a una mayor intrascendencia que la que se encuentra. Daniela, y bueno, centrándonos ya más en el objetivo o el tema que realmente nos propusieron a propósito del diálogo de la dirección. A ver si podemos conversar sobre esta idea que está tan instalada, pero no tanto, ¿ya? A propósito de una cuestión que viene sonando hace rato, pero no se logra concretar con cuestiones más claras o con instituciones que realmente funcionen, ¿ya? Que es la conciliación del trabajo y la vida familiar. ¿Qué significa esta idea para el derecho al trabajo? ¿Ya? ¿Y cuál es su estado en Chile? En Chile estamos en el estadio de dar derechos de protección a la mujer. Hay que reconocer que el postnatal parental del 2011 nos llevó a un lapso de permiso después del parto, digamos, de nivel europeo. Digamos, es un tiempo bastante prolongado. Pero en lo que no tenemos nada es en los derechos del padre, es decir, derechos autónomos. En Chile solo el de los 5 días después del parto, que es como el tiempo que ustedes tienen para ir a inscribir al registro civil, no sé, una cosa así, pero no cumple ninguna función en términos de apego o participación en los cuidados. Y el tercio restante del postnatal que la mujer puede, a partir de la 7ª semana, que le puede ceder al padre, o sea, en la medida que se cede, lleva las cifras que tenemos en que creo que un 1% de los padres toma este permiso, de los que pueden tomarlo. O sea, no ha significado nada como opción para que se empiece a compartir el tema de los cuidados, que es a donde apuntaban, no sé, esto ya lleva como 30 años en la discusión, que primero los cuidados, salvo aquellos hechos que tienen que ver con hechos biológicos, o sea, en lo que la mujer no puede ser reemplazada, todo lo demás debería estar pensado para ser compartido con el padre, y además también el Estado tiene que cumplir un papel en los cuidados. Y eso reflejaría que es un tema que nos interesa como sociedad, y yo pienso que por cierto que nos interesa porque por algo la gente no está teniendo hijos. Hay unas cifras de este año además que demuestran que la gente no
que podría haber salido para cualquier lado, tengamos hijos, no, parece que más bien la gente dice, ya acá no sabemos bien a dónde estamos parados. Y es un fenómeno parecido en ese sentido al de la posguerra, la segunda posguerra europea, y que eso las sociedades entonces después lo resienten muchísimo y se envejecen las poblaciones y todas esas cosas que sabemos. Entonces, si nos parece relevante que el ser humano quiera, pero que quiera con algún proyecto responsable poder tener hijos, hay muchas cosas que se tienen que cambiar, sobre todo en el área del trabajo. Eso ha dicho muy como en cuanto a cosas generales o de base, pero la misma pandemia nos demuestra que no tenemos como bien metabolizado el tema, porque, por ejemplo, las salas cunas en pandemia. Me contaba una asociación de funcionarias que están como en la situación más absurda porque su servicio sigue con los convenios vigentes, pero no están funcionando, nadie lleva a sus hijos a la sala cuna, y que entonces como a ellas las mandaron a teletrabajar, porque también era otra cosa que teníamos que tratar, el teletrabajo, una cosa es una medida sanitaria de teletrabajo como la que hemos vivido este año masivamente, y otra es el teletrabajo con las características, en primer lugar, de qué trabajos pueden hacerse adecuadamente de esta manera y cuáles no, y por cierto que no son todos los trabajos, o sea, lo que nosotros hemos vivido este año es una situación de crisis sanitaria y que por razones superiores estamos salvando situaciones, pero esto no es un escenario normal porque no todo trabajo puede hacerse de esta manera. Dicho eso, las mujeres se van a trabajar, ¿cierto? Las mujeres con hijos menores de 2 años se les tenía que ofrecer teletrabajo, pero les quitaron el bono de sala cuna. ¿Y cuál es el razonamiento entonces? O sea, si significa que tú ya no vas a tener el beneficio, tú asumiste que esa mujer que se fue a su casa, se fue además a cuidar a los hijos. Y es muy raro porque piensa que nosotros en materia laboral teníamos dictámenes de la Dirección del Trabajo que decían muchas situaciones en las que el beneficio se tenía que seguir dando porque se entendía que la mujer no estaba en su casa para cuidar. O sea, si iba a huelga, la licencia médica, eso ya estaba más o menos entendido, y en cambio en la pandemia nos pasa algo extraño, el bono de colación, por ejemplo. ¿Cuál fue el razonamiento más automático? Decir, ya que no salen a trabajar no hay bono de colación. ¿Y por qué asumimos que existe un ser que está haciendo almuerzo para todo el grupo familiar? ¿Y quién es? O sea, y en realidad lo que mucha gente está haciendo es comprar tal como lo haría en el negocio de la esquina, comprando sus colaciones para seguir teletrabajando. Pero no es una situación en que la gente se fue a atender su casa, lo intenta hacer, pero no es la realidad. Entonces, a mí me parece que ahí hay una primera distinción que hacer y tomar nota de que no solo estamos atrasados, sino que a la hora de razonar, no miramos la realidad, y todavía no la miramos además desde el punto de vista de que son las mujeres las que cargaron con esto, en su inmensa mayoría. O sea, si pensamos que hay alguien que está resolviendo estos temas, normalmente es una mujer. Y por eso entonces no nos podemos sorprender que las mujeres hayan abandonado sus trabajos, porque no se puede hacer todo, que no estén volviendo, que por más que tú pongas un subsidio, que el 60% de una remuneración más bien baja, te lo va a subsidiar el Estado, las empresas no están trayendo de vuelta a sus trabajadoras, o sea, son todos, es con causal, o sea, salvo que tú tengas una política muy potente, el retroceso de la mujer en el trabajo post pandemia es muy difícil de revertir, o sea, tienes que tener una política muy decidida y muy completa. Sí, hay 2 preguntas que te quiero hacer y que ahí me diste el pase para hablar del teletrabajo, ¿ya? El teletrabajo cuando se presenta como una modalidad que siempre cuando aparece en sociedad parecía que iba a impactar a todos los sectores de la economía, y que con el tiempo se fue estancando hasta el punto de ser una verdadera promesa incumplida del derecho al trabajo, con toda la carga discursiva de lo central que puede ser para valorar el trabajo o aumentar los niveles de libertad, que era la gran promesa que siempre, o con la que al menos
se nos presentaba el teletrabajo, ¿ya? Y que hoy aparece nuevamente, y como tú lo dijiste, en un contexto bastante particular y totalmente distinto, ya más allá de lo coyuntural y el efecto práctico que ha generado en nuestras vidas el teletrabajo, y hoy más mal que para bien, ¿ya? ¿Qué evaluación tienes de la forma bajo la cual se reguló el teletrabajo en nuestro país? En el sentido de su modelo de garantía y de derechos, si al final hablamos de una institución que viene a otorgar más protección, o más allá de la dinámica con la cual se está aplicando la pandemia, va a significar en el futuro mayor precarización. ¿Qué diagnóstico, qué evaluación tienes tú frente a la lógica regulatoria hoy del teletrabajo en Chile? Primero tengo una objeción de origen. Me parece mal que se haya aprobado colado en la pandemia, porque ellos decían, no, esto venía hace 2 años, sí, venía hace 2 años sin ningún destino, no era prioridad para nadie, y fue el escenario de pandemia el que hizo que lo aprobaran con una votación muy transversal, porque entonces, ¿en qué quedamos? Pues, ¿lo aprobamos por la pandemia o lo aprobamos porque nos parecía que era el proyecto y que estaba bien? Me parece que es un mal momento, porque además esos derechos que regula, porque una cosa, por ejemplo, la ley española de teletrabajo, que también se aprueba hace unos pocos meses, distingue el teletrabajo como medida sanitaria y la que va a ser su regulación general. Aparte de venir de una intensísima negociaciones, con esto retomaron un poco los acuerdos marcos y las organizaciones sindicales intervinieron en todo el proceso, así que eso ya es una cuestión muy distinta en términos de legitimidad política, pero si nos centramos, digamos, en la parte más técnica, me parece relevante distinguir las dos situaciones y que tengan además herramientas propias como subsidios, o sea, son dos situaciones distintas. Y en el caso del teletrabajo, así como está, a mí me parece que más allá de que tenga algunos derechos que puedan sonar bien, como los derechos de desconexión absoluta de 12 horas, que diga que el empleador tiene que poner los medios y todos los insumos para trabajar, sabemos que es muy difícil hacer valer esos derechos en este momento. Primero porque no tenemos organizaciones sindicales que puedan asumir esa defensa, y porque además la ley es explícita en decir que es el trabajador o trabajadora la que tiene que solicitar la fiscalización de la inspección del trabajo. En un contexto de altísima cesantía, tú tienes que decirle al inspector que entre a tu casa a fiscalizar que tú estás trabajando, poniendo el internet, que el computador es tuyo, que el café es tuyo, etcétera. Eso es muy difícil que alguien lo haga en este momento. Y bueno, y entonces a mí me parece que nosotros lo que hemos vivido es más bien un teletrabajo de pandemia, y que esto debería haber quedado para un momento distinto en cómo se iba a regular, y además tengo otra objeción, porque me parece que también que la legislación es bastante clásica en sus opciones, y que la idea de la desconexión, como esto de la desconexión absoluta, o que tú tienes un derecho, choca mucho, y esto también lo han discutido en otras partes. José Luis Ugarte ha hablado de todo esto también, que es como que va en contra del sentido común actual, que es que el trabajador realmente nunca se desconecta del teléfono. Es como una lucha perdida pensar que todo se resuelve desconectándonos de nuestros teléfonos en este momento. Entonces también me parece que adolece de una falta de creatividad, y que trajo algunas cosas, pero que las trajo además en un muy mal momento. También miraba el otro día que hay un dictamen de la Contraloría que decía, a propósito de una denuncia por instrucciones por WhatsApp, decía, no es acoso laboral, pero el WhatsApp no es un medio idóneo para dar instrucciones formales. ¿Será ese el camino? ¿Bastará con que nos digan no es la forma de dar la instrucción oficialmente, y con eso resolvemos el problema, en un momento en que es muy difícil resistirse a eso? O sea, si uno finalmente no se desconecta del teléfono, y es la forma que resulta también más práctica, más rápida, no me parece que estamos tratando como de resolver los problemas muy rápido, o sea, como si fueran muy sencillos y los tuviéramos completamente cubiertos.
Claro, ahí hay un problema de la dinámica social en la que estamos inmersos a propósito de la interacción con las tecnologías, pero también, como dices tú, una cuestión de mala técnica legislativa al final, porque, por ejemplo, una de las grandes instituciones que venía a mostrar el teletrabajo y finalmente con lo que más se promocionó, tenía que ver con el derecho a la desconexión, pero la técnica del legislador es una que está prácticamente entregando el ejercicio de ese derecho a la soledad del trabajador, a su debilidad, y no desde la lógica de establecer prohibiciones de comunicación. Es que, ¿sabes qué pasa, Álvaro? Que a mí me parece que la discusión se reduce mucho porque hay cuestiones que sobre todo los dirigentes no están dispuestos a asumir. O sea, que la dirigencia tiende a defender las cosas como las ha entendido siempre y porque si no siempre se corre muchísimo el riesgo de perder lo que se tenía. Pero a mí me parece que por lo menos desde el punto de vista de la discusión más teórica o política, si tú quieres, es un choque de paradigmas, porque el derecho del trabajo lo que hizo fue usar una técnica que era usted compromete su libertad por el tiempo que dice el contrato y para lo que el contrato dice, y el contrato es su protección en ese sentido. Y fuera de ese contrato usted es un ser libre. Bien. Y eso determinó, por ejemplo, que el espacio del trabajo sea un trabajo muy distinto al de la vida personal, que eso está cubierto por otras garantías fundamentales, y funcionamos así, y funcionó bien. ¿Será ese el modelo que puede funcionar en una sociedad con la tecnología que tenemos? Incluso porque también es difícil en este momento ya distinguir espacios físicos. ¿Vamos a seguir luchando con la idea del espacio físico como delimitación? ¿O hay que delimitar por medio de la tecnología? Pero también, digo como algo que merecería ser pensado. Quizás es tan irreversible esta nueva mezcla, porque antes también el espacio privado y el de trabajo, piensa en las comunidades agrícolas, eso no existía, que tu casa era tu casa, en tu casa tú trabajabas y salías, e incluso no estaban tan separadas las tareas del marido con las de la mujer, o sea, el trabajo se ha presentado de otras maneras, y al día de hoy, con la situación y la tecnología que tenemos, y además el cambio en los tiempos, en la cuestión temporal, la inmediatez, que este tiempo en el que vivimos es como un tiempo multiplicado, en que estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo, que la cosa no es tan secuencial, tan ordenada. No, ¿será la forma intentar romper eso, separar de nuevo los espacios en términos tan físicos, o habrá que buscar nuevas formas un poco que asuman, como que se suban a esta ola en que nosotros vivimos así? Y es muy difícil que eso vaya a echarse atrás, y mucho menos porque la ley lo diga. Y sin que eso signifique que estamos desprotegidos. Claro. Daniela, y volviendo un poco atrás y seguir ya con el teletrabajo, para ir también cerrando, tú dijiste algo que es bien importante, ¿ya? Y que te quería preguntar, que en el contexto actual, la crisis económica, la crisis sanitaria, a propósito del coronavirus, está develando la precariedad con que las mujeres se enfrentan al mundo del trabajo. Tú lo graficaste muy bien, ¿ya? Y que si uno trata de resumirlo, obviamente hay más variantes, pero hay dos que creo que son importantes, que hay mujeres que se van a ver obligadas a quedarse en sus hogares a partir de determinados roles y estereotipos, ya que se le asignan determinadas tareas, pero por otro lado hay otro grupo de mujeres, otro perfil, que deben trabajar bajo la lógica del teletrabajo, pero que es muy difícil hacerlo, por la carga nuevamente de cuidados y el quehacer del hogar que se les impone nuevamente bajo las lógicas de reproducir roles y estereotipos tanto en el espacio público como en el espacio privado, y que lamentablemente el derecho al trabajo ha sido cómplice de esto, ¿ya? Hay un estudio de la Fundación Sol que ocupa una frase que me gusta mucho, que no se llama amor, sino que es trabajo no remunerado, ¿ya? A propósito de estas dos variantes que te comentaba. Entonces, volviendo un poco atrás a lo que estabas hablando, ya mezclando estos dos conceptos, la conciliación de la vida familiar con el trabajo y el teletrabajo, a ti, Daniela, ¿cuál es tu opinión en el sentido de cómo tenemos que enfocar entonces las políticas públicas, ¿ya?
¿qué importancia tiene nuevamente lo que comentamos también en un principio, la transversalización, ¿ya? Frente a esta gran problemática? ¿Cómo nos hacemos cargo al final? ¿Y qué rol tiene de nuevo el derecho al trabajo ya dando una respuesta que logre satisfacer estos anhelos? Anhelos de igualdad, por lo demás, y de libertad. A mí me parece que una primera cuestión tiene que ver con la protección social al trabajo de cuidados. Sin ponerle género, va a tener género porque las mujeres cuidan, pero ese debería ser un trabajo. Hay una profesora que ha estudiado mucho estos temas de la renta mínima universal y renta mínima universal con perspectiva de género, que es Alejandra Zúñiga, que decía, además, el trabajo de cuidados debería ser un trabajo que el Estado regule. No cualquiera debería cuidar, debería ser un trabajo que requiriera alguna formación, y que eso tenga el reconocimiento de un trabajo, o sea, remuneración, cotizaciones, eso como un primer espacio para cambiar esta mirada entre que el trabajo que nos importa es el trabajo productivo, al que le llamamos productivo, que es el trabajo que le interesa al derecho al trabajo. Al derecho al trabajo nunca le han interesado los cuidados, por eso no le interesan los sirvientes, como se llamaban antes. No estaban en esa órbita porque no eres el trabajador de fábrica. Y entonces eso es algo que tiene que cambiar, y tiene que cambiar porque en realidad el estado de la cultura, de la sociedad cambió con respecto a eso. Nosotros ya sabemos que ese trabajo es valioso para la sociedad actual y que no es racional que lo tengamos en esas condiciones. Pero por otra parte, el que sigue siendo trabajo de empresa, como en este trabajo exterior, tiene desafíos grandes. Ahora, el problema es que es difícil pensar que pueda recuperarse muchísimo la protección de ese trabajo, porque la oferta de trabajo se ha ido deteriorando, y que incluso yo, por lo menos hasta en la forma en que se da el teletrabajo, veo como el mismo mecanismo de esta actividad empresarial, que hay unos textos bien interesantes que lo llaman capitalismo parasitario, que es que ya el capitalismo ni siquiera se preocupa de poner los medios de producción, sino que te dice, usted trabaja con su propio auto, usted explote su propia casa como hostal, usted trabaja, usted pone pone los medios, pone el trabajo, y yo reporto por la tecnología. O sea, y en el caso del teletrabajo, en algún sentido también se parece, digamos, porque se le está pidiendo a los trabajadores que aporten muchos medios para sostener las instituciones. Y también me parece que, dicho todo eso y todos los problemas para regular el tiempo de trabajo, que es como casi una pregunta filosófica, hay que ver cómo entonces remuneramos esos tiempos de disponibilidad, cómo hacemos de nuevo este balance entre mi disposición al trabajo, que afecta mi libertad, y que eso tenga una retribución. Sí diría que los países europeos están retrocediendo un poquito en este camino que habían avanzado con todo tipo de contratos, este famoso contrato. A nosotros siempre nos llegan las cosas unos años después, pero acá se estaba proponiendo el llamado contrato a 0 horas, que no es un contrato, no es nada, que es un modelo inglés en que si te llaman, trabaja, que no sé para qué. Entonces, o sea, el contrato no vale por sí mismo, el contrato vale cuando es un contrato protegido. Si no hay ninguna diferencia entre estar informal y tener un contrato, entonces el contrato no interesa, no cumple ninguna función. Y las legislaciones han ido retrocediendo y buscando que se mezclen técnicas, y entonces está bien, como el tiempo de trabajo es más relativo, yo te remunero por resultados y por algún tiempo de disponibilidad, pero tendiendo a reequilibrar esto, y no que sea como como este puro sometimiento al que habíamos vuelto. Súper. Bueno, gracias, Daniela. No sé si nos queda algún tema pendiente. Creo que nos alargamos un poco harto de lo que nos habían propuesto. Así que gracias, Daniela, por aceptar la invitación. Como siempre, un agrado compartir contigo, intercambiar ideas, escucharte. Así que gracias por permitirnos estar aquí contigo como Universidad de Concepción. Así que espero que nos veamos pronto y también en otras instancias.
Yo también, pues, ojalá poder volver a la Universidad de Concepción, donde tuvimos encuentros muy bonitos por muchos años y que sigan muy bien y creciendo, y sobre todo la dirección de género que tienen ustedes, que es un trabajo difícil y muy importante, y en eso hay que, entre las universidades tenemos que ayudarnos. Así que muchas gracias por el espacio también, y que ojalá tengan un final de ciclo estupendo. Bueno, un abrazo, Anita. Estés bien. Chao.